Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Que el Señor les bendiga en esta hora que nos ven y nos oyen a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando comienzo a este servicio para la gloria del Señor. Les invito a ustedes a que lean con nosotros en el Salmo 141. Salmo 141. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, oh Jehová, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. No dejes se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Así que aún mi oración tendrán en sus calamidades. Serán derribados en lugares peñascosos sus jueces, y oirán mis palabras que son suaves. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca de la sepultura. Por tanto a ti, oh Jehová, Señor, mira mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de los armadijos de los que obran iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a que inclinen sus rostros y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias por permitirnos en esta hora, juntos, no importa el lugar en el mundo, y que estén viendo y escuchando este mensaje, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza, sea con ellos, Señor. Y que juntos podamos participar de la alabanza para crear el ambiente espiritual para tu palabra que ha de ser traída en esta hora. Señor, sana todo cuerpo enfermo, liberta toda alma oprimida. Señor, suple a los que en esta hora tienen necesidad, Señor. Tu nombre sea glorificado. Paséate en medio de los corazones de tu pueblo que en esta hora van a alabar y glorificar tu nombre. Sé con nosotros, sé con mis hermanos en la música, con mis hermanos en los equipos y con cada uno de nosotros. Que tu Espíritu sea el que guíe todas las cosas para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Qué privilegio es servirle al Señor. Cuando el Señor nos concede, aunque sea una cosa pequeña, hacer para Él, hagámosla de corazón, con amor y con visión. Y allí tendremos los resultados. En la viña del Señor, que este himno sea un himno para usted, aunque sea una cosa pequeña, hágala con amor para el Señor. Cantémoslo juntos para los que tienen himnarios en la página 38. Todos para la gloria del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar
en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor. Quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Hay lugar para ti para servirle al Señor, pero hazlo con corazón íntegro, con corazón sincero y lleno de amor. Él guiará tus pasos. Es la hora de la palabra. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente cada uno de ustedes, amados hermanos, en esta preciosa tarde que Dios nos concedió por gracia y misericordia de Él, porque de Él es la gracia, de Él es la misericordia, de Él es la bondad para con el ser humano, de permitirnos en este día estar con ustedes nuevamente, este día lunes, aquí desde el Tabernáculo Vencer de Barquisimeto, Venezuela, para que así poder llevar su santa y bendita palabra, para que ustedes puedan ser edificados y llegar al conocimiento pleno y absoluto de ese Dios grande y misericordioso que es nuestro Señor Jesucristo.
Él, cuando estuvo aquí en la tierra, Él no reclamó derecho, no reclamó ser grande, no reclamó ser una persona prominente de grandes cosas, no. Él siempre fue sencillo, humilde, manso. Él demostró la humildad y nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Por eso, en este día, amados hermanos, que Dios nos ha dado nuevamente la oportunidad de hablar de esas grandes y maravillosas cosas que Dios hace para con el ser humano, porque Él creó todas las cosas. Y al crear todas las cosas, nos creó a nosotros mismos también, como seres humanos. Fue la coronación de toda su creación, el ser humano. Y le dio una potestad para estar aquí sobre la tierra, para ser Señor de la tierra. Por eso Dios tan grande y misericordioso te ha dado a ti, amado hermano y amigo que me escuchan hasta ahora, un poder, una potestad de ser aquí un pequeño Dios, porque Él lo expresó. Dioses sois, dijo Él. Y yo estoy en medio de la reunión de los dioses, el cual Él, por gracia y misericordia, ha escogido un pueblo que lo va a llevar a una etapa de madurez, el cual que llegue a una perfección plena y absoluta, que seamos como Él. Allá en el principio, cuando estaba en el cielo, no había tierra, no había sol, luna, todavía aún no había creado la tierra, sino había creado ángeles para que le adorasen, porque Él no era Dios, Él era un ser de adoración, que significa Dios, pero Él todavía, cuando no era Dios, Él era el omnipresente, el omnipotente, el todopoderoso, Elohim. Allí entonces cuando empezó a crear, creó primero los ángeles para que le adorasen. Y así, en esa adoración, allí creó un ser llamado Luzbel, el cual este ángel, que fue el más precioso que había hecho, quiso ser semejante a él, al Altísimo. Y mire lo que Dios no le permitió, tomar ese atributo de ser igual que Dios. Por eso, como se enalteció su corazón, halló maldad Dios en su corazón. Dice la Biblia que le sacó fuego dentro de aquel ángel tan precioso que había hecho y lo explotó su cuerpo y quedó entonces en espíritu, quedó como un espanto y fue lanzado para acá, para la tierra, ese espíritu malo, el cual es Satanás en el día de hoy. Por eso allá no le permitió ser como Dios, pero déjeme decirle la grandeza de Dios, la misericordia de Dios para con el ser humano. Al hombre sí le ha permitido, después que creó al hombre aquí sobre la tierra y creó todas las cosas que ven aquí, al hombre sí le permitió ser como Él, que lo imitáramos a Él, que fuésemos como Dios. Imagínense lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, nuestras potestades, es en su escrutable riqueza de gloria, el cual Él la tiene oculta para su pueblo. Le está dando a conocer entonces todos esos misterios que no habían sido revelados allá en el pasado, lo está dando a conocer todas esas cosas en el día de hoy. Por eso, amados hermanos, es grande lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Un poder te lo quiere dar a ti también, amado hermano, amada hermana. Pero ¿qué quiere Él? Que nos rindamos de todo corazón, que nos rindamos cuerpo, espíritu y alma, para que Él pueda entonces entregarnos ese poder en nuestras manos y así Él obrar a través de cada uno de nosotros. Eso es lo que Él quiere, que seamos representantes de Dios aquí sobre la tierra, para que entonces Él pueda decir: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en el cual me complazco en morar. Eso es lo que Dios ha requerido entonces de cada uno de nosotros como hombres y mujeres, hijos de Dios aquí sobre la tierra, para que Él entonces pueda moverse en este mundo lleno de tinieblas, lleno de pecado, y así entonces Él expresarse a aquellos que no le conocen. Por eso, amado hermano, Él necesita de ti, Él necesita de mí, para entonces Él hablar a través de tus labios, ver a través de tus ojos, palpar a través de tus manos, caminar a través de tus pies y así oír igualmente a través de tus oídos. Dios caminando nuevamente sobre la tierra. Allá en Jerusalén, allá en Israel, Él caminó en un cuerpo. Dios hecho carne, Emmanuel. Dios con nosotros, que significa Emmanuel. Caminó allá un hombrecito llamado Jesús. Era Dios en su plenitud, aquí sobre la tierra. Ahora Él fue crucificado, murió por ti y por mí,
para expiar nuestros pecados. Ahora Él ha prometido y prometió allá. Dijo, no los dejaré huérfanos, sino que vendré otra vez en la forma del Espíritu Santo y me manifestaré a ustedes. ¿Por qué se ha manifestado a nosotros? Pues eso es lo que les preguntó Judas Iscariote, no Iscariotis, sino el hermano de él, el hijo de María. Le preguntó, ¿por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Por qué era extraño? ¿Por qué no al mundo? Porque el mundo no lo conoce. Él dice, el mundo no me conoce, pero vosotros me veréis. El mundo no me verá más, un poquito, y el mundo no verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Entonces era la promesa que venía para nosotros cuando Él, después que murió en la cruz, al tercer día resucitó, subió a la gloria y descendió nuevamente a los 50 días, que significa Pentecostés. Descendió nuevamente en la forma del Espíritu Santo y ahora está nuevamente sobre la tierra caminando en hombres y mujeres aquí en este mundo. Aquí vemos entonces que Dios está nuevamente manifestándose en medio del pueblo, en medio de su iglesia, el cual Él escogió para ser entonces una iglesia, una esposa sin reprensión, sin mácula, sin mancha, perfecta delante de Él. Por eso, amados hermanos, es algo grandioso lo que Dios nos da, nos quiere entregar en nuestras manos. Por eso le podemos decir entonces que no se pierda esas bodas, el cual Él ya ha preparado para ese pueblo que debe estar allí en las bodas, en la cena de las bodas del Cordero, el cual Él ya las tiene ya aparejado todo para cuando debe celebrarse esas bodas que están pronto a celebrarse, porque este mundo ya le queda poco tiempo. Así que, amados hermanos, en esta hora me complace nuevamente estar aquí llevando su santa y bendita palabra. Y hemos tocado la semana pasada el tema la puerta y el camino, el cual fue la primera parte. Vamos a continuar con este tema en el día de hoy. Así que el tema es la puerta y el camino. Y hablamos la semana pasada de esta puerta y este camino estrecho y una puerta estrecha, el cual es la que nos conduce a la vida. Y la puerta amplia y el camino amplio, el cual que conduce es a la perdición, que muchos son los que entran por ella, dice la Escritura. Pero vamos a leerla allí para que entonces le demos continuidad al tema. Y les invito a abrir conmigo allí Mateo capítulo 7, versículo 13. Y allí entonces le damos nuevamente el tema, el nombre del tema, la puerta y el camino, para que así entonces continuemos con este tema que lo empezamos la semana pasada. Y vamos a tocar unos punticos ahí de la misma semana, pero vamos a desglosarlo mejor para que tenga un mejor conocimiento de su palabra. Así que leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo, Mateo 7, versículo 13, y dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta allí la Escritura. Así que les invito entonces a orar para poner entonces el servicio en las manos del Señor. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, glorioso eres, Padre eterno. Alabanza, Señor, a tu nombre, Padre mío. Le damos esta preciosa tarde, Señor Jesús, que por gracia y misericordia nos ha concedido, Señor, estar aquí, Señor, detrás de estas cámaras, llevando, Señor, tu palabra. Esta palabra, Señor Jesús, que es la que vive, esta palabra que es la que permanece para siempre. Tú dijiste, Señor, que ni una jota ni una tilde pasará de tu palabra, porque el cielo y la tierra pasarán primero, mas tu palabra no pasará. O sea, ella no va a fallecer, porque eres tú mismo, Señor, allí en tu palabra. Lo que tú dijiste fue hecho,
y sin nada de ti lo que ha hecho fue hecho, porque tú eres la luz que vino a este mundo, la que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, Padre eterno. Por eso te damos gracias, Señor Jesús, de darnos, Señor Jesús, tu luz, Señor. Darnos tu palabra, la que nos guía, Señor, por este sendero, Señor, de tantas tinieblas, Padre Santo, que está en este mundo. Por eso estamos agradecidos, Señor, por todas las cosas que nos has dado, nos estás dando y nos darás, mi Señor Jesús. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que en diferentes lugares de este mundo se han parado, Señor, por tu palabra, Señor. Y están hablando de tu grandeza, de tu gloria, de tu majestad, de un Dios grande y misericordioso, Señor, que nada hay que pueda estorbarte delante de ti, que no hay cosa que puedan impedirte, Señor, tu caminar, tu bendecir a quien tú quieres bendecir, Padre eterno. Ayuda, Señor, a cada uno de las vidas, Señor Jesús, que están allí en necesidad. Están, Señor, sedientos de tu palabra, Padre eterno. Tú, usted, como una fuente, Señor, de agua viva, Señor. Dele, Señor, esa agua, Señor, gratuitamente, como dice tu palabra, Señor Jesús. Que venid a mí los que tengan sed, venid y comprad sin precio y sin dinero. Así que usted el que da esa agua para saciar, Señor, nuestra sed, es que es tu palabra, Padre mío. Ayuda, Señor, a cada vida, Señor, que está allí, Señor, sediento igualmente, Señor Jesús, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Guíalo, Señor Jesús, por esta senda, Señor, este caminar, el cual usted lo ha trazado, Padre mío. Todo se lo pongo en sus manos, Señor, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada anciano, Señor, que está atento a tu voz, Padre eterno, que está al alcance de nuestra voz, Señor, en este día, sea hecho en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pido. Amén y amén. Bueno, bendito sea la gracia del Señor Jesucristo por su bondad, en verdad, porque sin Él nada somos. No podemos mover. No dice, no cae una hoja en tierra sin Él saberlo. No cae un pajarillo a tierra sin el cuidado del Padre. Por eso, vemos entonces que esta parte que hemos tomado, el tema, la puerta y el camino. Y la semana pasada hablamos que hay muchas puertas en este mundo que te ofrecen para entrar por ellas, pero hay una sola que es estrecha y hay un camino angosto que el cual es el que te va a llevar a la vida. Las demás puertas te van a llevar a la perdición, te van a llevar al mundo, te van a llevar al final, que es la muerte del alma. Por eso hay que entonces meditar y ver cuál es la puerta que nos conviene, cuál es la escogencia que vamos a hacer, porque Dios nos da libre albedrío, como les dije la semana pasada, que usted es el que escoge lo que usted va a hacer, qué estudio va a hacer, qué comida, qué vestido se va a vestir. Todo eso es escogencia suya, con quién se va a casar, o si quiere mantener una familia, usted la escoge. Por eso es su escogencia, su libertad, su libre albedrío, porque Dios no dio ese libre albedrío. Pero hay muchos que ofrecen puertas. El enemigo es tan astuto que le da un brillo para que el hombre y la mujer vean ese brillo que les brinda el Satanás, y entonces quedan enceguecidos allí. Entonces se meten por una puerta que no saben dónde los va a llevar. El cual, por eso es que Gálatas 4:4, 2 Corintios 4:4, dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero déjame decirte, amigo que me escucha, amiga que me escucha, es para ti y es para que usted despierte y le resplandezca la luz del Evangelio, porque claramente lo dijo Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que el Evangelio es a usted para que esa luz le salga y resplandezca en su corazón. Por eso, amados hermanos, es importante saber entonces captar la entrada a esa puerta. ¿Cuál tenemos que buscar? ¿Cuál es la que nos conviene? ¿Qué camino tenemos que escoger y buscar? Por eso dijimos ya que el Evangelio es predicado a toda criatura,
a toda vida en este mundo, en diferentes lugares por todo el mundo, porque nadie va a quedar excepto, nadie va a quedar decir, a mí no me dijeron nada del Evangelio, a mí no me predicaron, yo no sé nada quién era Dios. No, sí, todo le apunta a un solo camino, a un solo lugar, un lugar de adoración, el cual es Jesucristo, el cual si ha sido predicado por diferentes lugares y usted le da la espalda, usted va a ser responsable a aquel día del juicio cuando haya que presentarse ante el trono blanco, ante el tribunal de Cristo, para rendir cuenta por qué usted no aceptó oyendo esta santa y bendita palabra, el cual le estaba mostrando que era la verdad, que era el camino, la verdad y la vida, pero usted lo rechazó. Entonces, en aquel día, esto va a ser abierto en cuando tengan que abrir aquellos libros para decirle, tú no lo aceptaste, te lo predicaron y no lo aceptaste, antes lo rechazaste. Por eso, amado hermano, es una alerta en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo de tanta maldad, tanta tiniebla en este mundo. Es una alerta para usted, para que tome la luz de la palabra y usted pueda caminar en ella, porque el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Usted no podrá caminar este camino estrecho, este camino angosto, para poder llegar a esa puerta estrecha, si no tiene la lámpara, si no tiene el aceite, esa lumbrera que lo pueda guiar por ese camino. Por eso es demasiado importante entonces la hora que estamos viviendo, que usted haga entonces su mejor escogencia, amado hermano y amigo que me escuchas en esta hora. Así que dijimos entonces que el Evangelio es predicado entonces a toda criatura. Y hablamos en la semana pasada sobre lo que es la parábola del sembrador. Y ahí podemos ver que la palabra sale y fluye por diferentes lugares y cae en varias posiciones, varios tipos de lugares. Y o sea, vamos a hablar de creyente, o no de creyente, sino de persona, tipo de persona. Sale la palabra es sembrada. Es como una semilla. Usted tira una semilla en una tierra y si la lanza, unas caen por allá en piedra, otros caen en camino, otros caen en monte, pero otros caen en la tierra pura donde le pega el sol pleno y absoluto. Y esa es la que va a dar buena simiente, buena fruto. Por eso le hablamos entonces de la parábola del sembrador. Y quiero leerla para así especificarla un poquitico más sobre hablando de esta puerta y este camino. Dice así entonces en Marcos capítulo 4. Quiero que me acompañen allí en sus Biblias, las que tienen a la mano allí. Y la leemos entonces para que veamos lo que allí fue donde quedamos la semana pasada, en la parábola del sembrador. Y así continuar entonces con el tema. Estamos hablando que el Evangelio es la semilla, la palabra, la que se siembra. Es la que ella va a dar entonces, si cae en buena tierra, va a dar fruto, va a llevar 100 por 1. Pero si no cae en esa tierra que Dios quiere que caiga, entonces no va a llevar fruto y va a ser entonces infructuosa las cosas. Lo que así le caiga agua, así le caiga lo que le pueda caer, no va a prosperar porque no brotó, no rompió esa cáscara para salir a vida. Leemos entonces Marcos capítulo 4 y dice así, la parábola del sembrador. Otra vez comenzó a enseñar junto a la mar y se juntó a él mucha gente, tanto que entrándose en un barco se sentó en la mar y toda la gente estaba en tierra junto a la mar y les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció sembrando que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las tragaron, y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra,
y luego salió porque no tenía la tierra profunda. Mas salido el sol se quemó, y por cuanto no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó en espinas, y subieron las espinas y la ahogaron, y no dio fruto. Y otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que subió y creció, y llevó uno a 30, y otro a 60, y otro a 100. Entonces le dijo él: el que tiene oído para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él, con los 12, sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros es dada saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábola, para las parábola todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sea perdonado los pecados. Y dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y aquí está hablando el Señor. Y dice: el que siembra es el que siembra la palabra. Entonces aquí empieza el Señor allá a dar detalle. El que siembra es el que siembra la palabra. O sea, el sembrador tira la semilla. El sembrador natural en la tierra. Pero aquí es el predicador, que es una simbología. Aquí está hablando entonces ya del predicador. El que siembra es el que siembra la palabra. Como predicadores, el evangelista, el pastor, está soltando la palabra que fluya alrededor del mundo. Y la palabra cae en diferentes lugares, diferentes gentes de este mundo. Pero unos aceptan y otros no aceptan. Por eso él dice que el que siembra es el que siembra la palabra. Allí entonces sale la palabra y fluye. Y viene entonces el primero a explicar entonces la siembra del sembrador. Los que caen en diferentes lugares. Aquí habla del versículo 15 y dice: y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Aquí está hablando de un tipo de gente, la primera parábola, de un tipo de personas que oyen la palabra y allí, al oír la palabra, luego viene Satanás y quizás les dice: no, si vas a creer esa mentira, Dios no existe. Vas a creer que esos evangélicos son locos, están hablando puras cosas que no tienen idea, no tienen cosas que fundamento. Dios no existe. El que se muere y ya está, y se le acabó la vida. ¿Quién va a resucitar? Entonces viene Satanás a meterle entonces esa mentira al hombre que ha oído la palabra en la primera parábola, y allí ese hombre se va, se sale entonces, no cree, descree la palabra, le da la espalda a Dios y allí tiene que esperar entonces muerte, porque si descree no es que otra cosa sino que muerte, tanto natural como espiritual. Después que muere no va a haber esperanza para resurrección, sino resurrección para juicio, es lo que le toca, porque oyó la palabra pero le dio la espalda, porque Satanás lo engañó, pues, diciéndole que Dios no existe, que eso es pura fábula, que eso es puro cuento, pura mentira, porque nadie viene de los muertos a echar cuento que ha resucitado. Por eso es la mentira de Satanás para engañar a la gente. Estos son los que caen junto al camino, que vienen las aves de los cielos y se comen la semillita y se la llevan y se desapareció. Aquel hombre o aquella mujer que oyó la palabra no lo busque por ningún lado porque descreyó la palabra automáticamente. Ahora viene el versículo 16, la otra parte donde cae otra semilla. Dice: asimismo, estos son los que son sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, luego
la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí. Antes son temporales que en levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Estos son los que caen entonces. Primero, los que cayeron junto al camino, llegaron a saber los cielos, engañaron a la persona, al hombre, y no les creyeron la palabra. Se perdió la semilla esa, no nació. Pero este cayó en las pedregales, en las piedras. Pero como cae en piedra, entonces no echa raíz. Revienta la conchita, pero no echa raíz porque no hay tierra. O si sale raicita, pero no nace porque no crece, porque no hay raíz, no hay tierra para así agarrarse aquella matica y echar ramita. Sino que entonces estos son los que dice la Biblia, que son, como no tienen raíz, antes son temporales, que levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan y allí se van entonces de la iglesia. Ellos reciben la palabra con gozo, alegría en sus corazones, allí se regocijan y todo, pero cuando apenas se levanta entonces un escándalo, vamos a decirlo así, viene una luchita en contra de ellos, o que lo están corrigiendo en la iglesia, por ejemplo, vamos a decirlo que le hacen que se corrija porque traen malas mañas del mundo y le dice que se comporten como un cristiano, ya entonces para ellos lo están ya vituperando, ya ellos no aguantan la corrección, sino que quieren hacer lo que ellos quieren, y entonces allí entonces se levantan de esa iglesia y me voy más bien porque no tienen amor ahí en esa iglesia, no la llevamos bien ahí, me busco otra más bien y se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no aguantan la corrección, no aguantan que les corrijan sus fallas, sus errores que están cometiendo. Entonces, cuando por ejemplo se levanta una persecución en contra de ellos, que le digan, tú eres un aleluya, tú eres un fanático, te vas a meter a cristiano, no sabes vivir la vida, vas a perderte a poner una vieja o un viejo. Entonces ahí empieza entonces el vituperio en contra de aquella persona, de aquel hombre que había profesado, quizá había confesado al Señor y estaba asistiendo a la iglesia, pero cuando se levantan estas cosas empiezan a chocar con ellos y a quizás humillarlo como vieja o viejo, o decirle tú eres un tonto o una tonta. Allí entonces empiezan a retroceder, echar para atrás, porque ya nadie se la está llevando bien con ellos, porque ese camino no es fácil, ese camino que le ha trazado el Señor para caminar y llegar a esa puerta estrecha, no le ha sido fácil entonces caminarlo, y por lo tanto es mejor ellos irse de la iglesia más bien y desaparecer, no saber nada más de Dios. Por eso esos son los que son temporales, y como no echan raíz, no tienen el fundamento apropiado para soportar cualquier pruebita, cualquier lucha que se levante en la iglesia, o la tribulación o de persecución por causa de la palabra, entonces allí se van de una vez al mundo de una vez. Me voy mejor me iba más bien en el mundo, porque aquí tengo mucha prueba, mucha lucha, tengo muchas dificultades, la cosa me ha puesto más difícil todavía. Claro, porque el diablo te está atacando, porque el diablo te va a atacar automáticamente, porque sabe que si tú llegas al conocimiento pleno y la verdad, entonces te va a perder esa alma. Eso es lo que el diablo lucha contra un cristiano, contra un hombre que está profesando, una mujer que está profesando al Señor. El diablo lo va a querer sacar sea como sea, pero cuando usted tiene un buen fundamento, que usted ha hecho raíz, ha ampliado su territorio como un creyente, como una creyente allí de la palabra, entonces el diablo va a quedar desarmado cuando usted sabe que tiene el buen fundamento. Y entonces cuando venga ese vituperio, cuando venga esas luchas, esas pruebas, usted le va a decir: Satanás, te me vas de aquí porque aquí no tienes oportunidad. Así que el diablo sabe cómo lidiar, sabe cómo luchar, conoce su debilidad y lo va a atacar por esa parte para sacarlo entonces de la palabra. Por eso entonces los que caen
en las pedregales, entonces son los que son temporales y se van cuando vienen esas pruebas, esas luchas. Pero déjeme decirle que cuando un hombre, una mujer está afianzado en la palabra, venga lo que venga, esos ventarrones, huracanes, esos vientos recios que van a querer tumbar esa casa, no van a poder porque está rasgado, tiene raíces bien colocadas allí, profundas en la tierra, y no lo van a dejar que se salga ese árbol que está bien cimentado en la palabra. Sí, un ejemplo, podemos ver esos hombres del pasado, eso cómo los vituperaron, cómo sufrieron por causa de confesar el nombre del Señor Jesús. Y vemos a un Pedro, vemos a un Pablo, vemos a cuando Juan y Pedro subieron, después de haber recibido el Espíritu Santo, subieron al templo a la hora de las 3, a la hora de la oración, al templo de la Hermosa. Estaba allí un paralítico, un hombre que tenía casi más de 40 años, nacido paralítico desde el vientre de su madre. Pero aquel hombre lo ponían allí en la puerta del templo a pedir dinero, limosna. E iban entonces en esa hora Pedro y Juan a orar al templo y lo encuentran allí. Y aquel hombre les pide limosna. Y aquí entonces Pedro y Juan se paran y le dice al templo, Pedro le dice al paralítico: mira, nosotros no tenemos ni plata, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy, le dijo Pedro. Y aquel hombre, esperando recibir algo de ellos, con la mano extendida, Pedro le dijo: no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice la Biblia que en el momento preciso tomó por la mano derecha y lo levantó. Y los pies se le afirmaron. Y entró con ellos en el templo gozándose, alegre por aquella gran obra de Dios, aquel milagro perfecto en sus pies tullidos que estaba allí desde el vientre de su madre, que no había caminado nunca. No necesitó rehabilitación, no necesitó llevarlo al médico para que lo estirara un poquito las rodillas o los tobillos, no, nada. Él se enderezó automáticamente allí porque fue hablada la palabra de Pedro, de Dios por boca de Pedro. Y allí entonces aquel hombre se afirmó los tobillos y entró entonces regocijándose en el templo, allí alegre. Pero fueron la gente a felicitar a Pedro, a felicitar a Juan por aquella gran obra. Hombres que tenían simiente de Dios, hombres que tenían representación de Dios, sí aceptaron. Pero miren los religiosos que estaban en aquel día, no lo aceptaron porque no entendían aquel gran milagro que había acontecido allí. Y antes agarraron a Pedro y Juan y los encarcelaron. Los metieron en la cárcel porque les preguntaban que con qué potestad, el príncipe de los sacerdotes, que era Anás, con qué potestad han hecho ustedes este milagro y lo que están haciendo y predicando la palabra. Entonces allí Pedro y Juan tuvieron que hablarle la palabra con confianza allí para que ellos supieran sobre quién estaban hablando y de quién, por qué causa habían hecho aquel gran milagro en la vida de aquel hombre que estaba allí paralítico. Pero vamos allí, eso está hecho capítulo 3 y el capítulo 4. Capítulo 3 fue cuando fue la Hermosa y levantaron a aquel paralítico. Pero en el capítulo 4 de Hechos, allí Anás, el príncipe de los sacerdotes, meten preso a Pedro y a Juan por la obra que habían hecho. Y después le preguntan, lo sacan y le preguntan, y dicen allí en el versículo 6 del capítulo 4, y Anás, príncipe de los sacerdotes, y Caifás, y Juan, Alejandro, y todos los que eran de linaje sacerdotal, y haciéndolos presentar en medio de él, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?
Esa es la pregunta de los sacerdotes a Pedro y a Juan. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipe del pueblo y ancianos de Israel, pues que somos hoy demandada acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificaste y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Ve? Allí Pedro, con esa confianza, hablándole ese gran poder que estaba en ellos, porque era el Espíritu Santo obrando, el mismo Dios a través de ellos, entonces está diciendo por qué potestad ellos habían hecho ese gran milagro allá a este paralítico. Pero los religiosos, era el celo que tenían ellos, que estaban era bravo, ¿por qué? ¿Con qué potestad? Le preguntaban que habían hecho aquel milagro. Y lo que hicieron fue meterlos presos entonces, para que allí entonces ellos se estuvieran allí, pero no tenían pruebas, no tenían evidencia con qué condenarlo, y tuvieron que soltarlo. Y dijeron, bueno, yo los vamos a soltar, pero no vayan a predicar más en ese nombre, porque les dolía cuando ellos pronunciaban el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que el diablo le teme. Eso es lo que el diablo no le gusta, cuando usted pronuncia ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Dice el versículo 13, entonces viendo a la constancia de Pedro y Juan, y sabían que eran hombres sin letra. Bueno, vamos al versículo 11, dice: esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ves? Un nombre que es sobre todo nombre, el cual no hay nadie que pueda ser salvo fuera de ese nombre. Si no está el nombre, si no está, busca la puerta, que es ese nombre, jamás va a poder entonces ser salvo, porque es el único, el dueño de todas las cosas, el creador de todas las cosas, y es el que está en la puerta estrecha esperando que usted pase después que usted camine en este camino de vituperio, este camino de prueba, de dificultades, este camino que muchos lo van a odiar, lo van a rechazar, pero allí está la puerta estrecha, que es al final del camino, el cual es Jesucristo, que es la que lo va a llevar al cielo. Versículo 13, entonces viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabían que eran hombres sin letra e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Ves? No podían decir nada porque estaba allí la evidencia, el que había sido sanado. Así que lo estaban vituperando, lo estaban encarcelando, lo golpearon, pero ¿qué va? Ellos estaban conscientes que sí había una maravilla, un milagro que había acontecido. Por eso Pedro allí oró nuevamente a Dios para que le diera fortaleza, los fortificara, y así entonces seguir hablando la palabra con confianza, porque el versículo 29 dice: y ahora, Señor, pues lo amenazaron, se me van de aquí y no hablen más en ese nombre, porque les dolía. El diablo se revolcaba cuando hablaban del nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, versículo 29 dice: y ahora, Señor mío, ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tu siervo que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendan tu mano, tu mano a que sean sanidades y milagros y prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Allí estaba entonces la potestad de Dios, el poder de Dios manifestándose nuevamente allí,
pidiéndolos ellos en oración para que les ayudase a hablar la palabra con confianza, que no hubiera ningún temor, para que los diablos entonces se sacudieran y se fueran, porque es lo que el diablo le tiembla a ese nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesucristo. Así que allí estaba entonces esos hombres que sí llevaron vituperio, sí llevaron golpe, látigo, piedra y todo lo que pudieron llevar, pero ellos estaban bien fundamentados. No así los que son temporales, lo que habla aquí el versículo 16 de la parábola del sembrador, que son temporales y no tienen raíces, entonces luego oyen la palabra, se gozan, pero más no tienen raíz, y al venir la persecución, la tribulación, el vituperio por la palabra de Dios, entonces salen de la iglesia y se van y no vuelven más. Ya le dan la espalda al Señor. Ahora vamos al versículo 18 de Marcos 4. Marcos 4, donde estamos en la parábola otra vez, 18, y dice, vamos al tercer tipo de gente, porque ya vimos el junto al camino, al que caen en pedregales, y ahora vamos al que caen en espinas, en abrojos. Y dice, estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en otras cosas, entrando ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¿Ve? Entonces, aquí está el tercer tipo de personas que oyen palabra, pero ellos reciben la palabra igualmente, se gozan igualmente y quizás pueden cantar, me voy con él, pero ¿con cuál se van? Si cuando vienen entonces los cuidados de la vida, que son la fama, la riqueza, la popularidad, la gloria del hombre, entonces prefieren entonces la gloria de este mundo y no la gloria de Dios. Entonces le dan la espalda al Señor. Estos son los que caen en abrojo, en las espinas, porque cuando tiran una semilla en un poco de monte que haya espinas, el sol no le puede pegar de lleno y la semilla entonces se ahoga allí entre el monte y no lo deja crecer. Entonces nace la matica, pero no crece. ¿Por qué? Y no puede echar fruto. ¿Por qué? Porque no le pega el sol de lleno y entonces el monte la ahoga. Estos entonces son los que oyen la palabra, las personas que oyen la palabra, pero el cuidado de la vida, la fama, la riqueza, el afán de todas las cosas de este mundo, entonces lo saca de la iglesia y y le dan la espalda al Señor igualmente, porque prefieren entonces, quizá el diablo le dice, no, pero bueno, no está mal que vayas a la iglesia, pero no seas tan fanático, vas a abandonar la carrera artística que tienes, vas a abandonar la carrera deportiva que llevas tan buena y por estar metido en una iglesia de fanático. No, eso no puede ser así. Primero, hazte profesional, hazte una carrera digna para que vivas bien, grande, que tengas fama, y después puedes ir a la iglesia. Ve como el diablo maluco. El diablo lo puede engañar tan fácil que le puede decir que no, que Dios está bien, Dios existe. No le va a decir que Dios no existe, sí le va a decir que existe, pero le va a decir, no, chico, no seas tan fanático. Primero, hazte un hombre, una mujer de bien y que tengas una posición y luego, bueno, vas a la iglesia, pues. Pero ve cómo es engañado el hombre. Cuando la palabra dice que busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Ve? Primero usted busca a Dios y Dios le va dándose todo lo demás que usted necesita. Pero si usted busca las añadiduras primero, ¿qué es lo que le pasa entonces a esta gente? Que primero buscan las añadiduras, que es la fama, la popularidad, la riqueza, la gloria de este mundo, y entonces salen de la iglesia y le dan la espalda entonces al Señor. Allí entonces, ahí están esos tres tipos de personas que oyen palabra y ninguno de esos tres tipos llega entonces a nacer, crecer y así dar fruto. No pueden porque le han dado la espalda al Señor. No quisieron entrar por el camino estrecho, la puerta estrecha, por el camino
angosto, sino que entraron entonces por la puerta amplia. Y allí entonces, ¿qué los llevó? A estos tres tipos de personas los lleva entonces a la muerte, que es la perdición. Ninguno de ellos entraron por esa puerta, sino entraron por la puerta amplia, el camino ancho que llevan a la perdición. Pero fíjese el versículo entonces 20, el cual es el cuarto tipo de persona. Esto sí nacen esa semilla, que dice versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y hacen frutos, uno a 30 y otro a 60 y otro a 100. ¿Ve? 100%, 30%, 60% y 30% y 100%. Son las personas que reciben la palabra y la retienen en su corazón, la reciben con alegría y allí entonces Dios obra a través de ellos. Aunque uno más porcentaje que otro, son tres tipos de personas. Yo lo podría llevar de esta manera. Son las tres etapas de la gracia de Dios. Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Tres tipos. Pero fíjense algo tremendo allí. Porque, por ejemplo, una persona puede recibir, aceptar al Señor como su único suficiente Salvador en su lecho de enfermedad o en el momento último de su vida, ya para partir. Y aquella persona es justificada porque la Biblia claramente dice que si confesares con tus labios al Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Así que tomando esa parte, una persona que esté allí en su lecho de enfermedad, quizás así no haya asistido a una iglesia, así no haya estado recibiendo el evangelio vamos a decirlo, asistiendo a un tabernáculo, a una iglesia, a un lugar donde predicar la palabra, quizás lo habría oído pero no le ha prestado atención. Pero llegó el momento que Dios permitió que pasara por un lecho de enfermedad y allí entonces permitió a alguien que fuera y le diera la palabra y aquel hombre o aquella mujer aceptó y fue entonces justificado por el Señor. Aquel hombre pasa de este mundo al otro mundo, pero va justificado con una esperanza de la resurrección. Pero vemos aquí la primera parte, que es justificado, así como este hombre en la cruz. Este hombre en la cruz, quizás su vida fue robar, matar y hacer lo malo. Nunca vio una iglesia, pero le llegó el último momento que fue estar clavado en la cruz allí junto con el Señor. Estaban dos en la cruz, tres habían allí. El Señor estaba en el centro, pero uno estaba en la izquierda y uno estaba a la derecha. Y el que estaba a la izquierda le decía, si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el que estaba a la derecha le dijo que le dijo a otro ladrón, si no tenía respeto, si no tenía temor de Dios, porque ellos estaban allí por su causa, por lo que habían hecho malo, pero más justo, que era el Señor Jesús, no tiene necesidad de estar puesto allí. Ahora el ladrón de la derecha le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese momento, esa hora precisa, el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Ve? Allí fue justificado en ese momento aquel hombre y estuvo entonces con el Señor en el paraíso cuando Él descendió allí a ese lugar. Podemos entonces ver allí entonces que esa es la parte de la justificación de estos tres tipos que caen aquí en buena tierra. No los primeros tres, que cayó en el camino, que cayó en las piedras, que cayó en los abrojos, eso no está en el cuadro porque rechazaron al Señor rotundamente, de una u otra forma. Pero estos que cayeron en buena tierra, aunque llevan a 30, lleva semilla, a 30, lleva a 60 y lleva a 100. El primero que lleva a 30 fue que es justificado. Ahora, otra persona puede ser justificado y puede ser ir en el camino de la santidad, que es la santificación.
Pero le llega el momento de partir también, aquel hombre no se pierde porque fue justificado e iba camino a la santificación, que no le dio oportunidad de llegar al bautismo del Espíritu Santo. Dios conoce todas las cosas y el por qué lo hace, pero permitió que saliera de la tierra y aquel hombre tampoco se pierde. Por aquel llegó entonces a 60, semilla a 60, el porcentaje, 30 y 60, porque fue justificado y caminó en la santidad del Señor. No llegó al bautismo del Espíritu Santo, pero el que llegue al bautismo del Espíritu Santo, entonces son aquellos que se rinden cuerpo, alma y espíritu. Allí entonces que son guardados sin reprensión, como dice la Escritura. Estos son entonces los que son justificados, son santificados y son llenos del Espíritu Santo. Las tres etapas de la gracia allí. Son estos entonces los que son parte de la novia, parte del pueblo de Dios que se va en la primera resurrección. Los que llevan al 100%, 100% llevan el fruto completo. Por eso el hermano Branham, el profeta de esta edad, lo tipificó de esta parte, así como el tiempo de las edades, la edad de las iglesias. Él puso, Martín Lutero Dios le dio el 30%, porque eran reformadores, le llevó 30%, pero Juan Wesley llevó un 60% porque vino con una porción más de la Escritura, el cual fue sin santidad nadie verá a Dios. Juan Wesley lo llevó, Martín Lutero lo llevó, se salvó por fe, porque nosotros somos salvos por fe, no de nosotros mismos, sino que es el don de Dios. Así que por fe soy salvo, fue la porción que llevó Martín Lutero. Pero Juan Wesley llevó entonces, sin santidad nadie verá a Dios, que eran Martín 30%, Juan el 60%. Pero para esta edad que estamos viviendo en este día, aquí el Señor es demandado entonces para nosotros el 100%. El 100% porque es toda la palabra ya restaurada en su posición aquí en la tierra como pueblo de Dios, en la iglesia, que Dios ha entregado todos los misterios que estaban allí ocultos, que estaban allí tapados por siglos y edades, es dado a conocer entonces en este tiempo que estamos viviendo. Y así Dios entonces la ha entregado. Entonces fue el tipo que puso el hermano Branham, Martín Lutero, el 30% justificación. Juan Wesley 60%, sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros, aquí en este tiempo que estamos viviendo, que es la plenitud, la restauración de toda la palabra que queda abierta a toda la iglesia del Dios viviente, es completamente, entonces exige Dios el 100% del fruto. O sea que tiene que ser entonces un árbol lleno de hojas y lleno de fruto, así como el Salmo 1, como dice la palabra, que es un árbol que está sembrado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ve usted? Entonces ese fruto tiene que llevar entonces a esa posición, a llevar 100%. Ese es el pueblo de Dios, la novia de Jesucristo, la esposa del Cordero, que va a llevar 100%, que se va a unir, pero fue a las demás edades, a los que durmieron en el pasado, se van a unir, pero fue la porción que les dio cada uno de Dios a cada uno de ellos, los que llevaran el fruto. Pero aquí a nosotros nos exige entonces el 100%. Justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo en su iglesia. Por eso vemos allí entonces claramente que estos son los tres tipos
en la parábola del sembrador, la semilla que cae en buena tierra. Los primeros 3 tipos de gente que cayó en pedregales, que cayó junto al camino, que cayó en abrojo, eso no van para, no aparecen porque descreyeron la palabra, fueron incrédulos de una u otra forma, porque no aceptaron entonces las correcciones y no quisieron caminar por ese camino angosto que exigió el Señor, que pidió para que caminaran, para que llegaran a esa puerta angosta. Vemos entonces que el Evangelio se explica entonces a toda criatura y todos no la aceptan, todos no la reciben, porque no pueden caminar, les es difícil para ellos. Por eso este camino tiene pruebas y muchas batallas, como dice un himno, contra el enemigo. Pero el Espíritu Santo nos guiará a la gran victoria. ¿Ven? ¿Cómo nos va a guiar? A través del Espíritu Santo, a través de la guianza, y sabiendo que si somos salvos, somos por fe, salvos por su gracia. Y si somos salvos por su gracia, entonces, si de gracia recibimos, da de gracia, dice la palabra. Por eso en este caso estamos aquí parados, llevando este evangelio, esta palabra viva del Señor a ustedes en diferentes lugares de este mundo, para que sepan y conozcan que hay un Dios real y verdadero, que no escatime esfuerzo para venir o vino a dar su vida por ti y por mí, para que fuese salvo igualmente y recibiera la luz de esta santa y bendita palabra. Por eso, amado hermano, no es el que corre, no es el que quiere, no es el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Aquí no es porque usted sea letrado, haya estudiado mucho, conozca mucho de las Escrituras, de la Biblia, de todas las cosas del Señor. No, aquí es por cuánto tiempo tiene usted entonces que Dios se le ha revelado a su vida. No es porque usted estudie, no es porque usted tenga conocimiento de teología y todas estas cosas, no. Por eso la palabra claramente dice, no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Por eso, amados hermanos, este es muy importante, entonces, que para que usted pueda entrar por esa puerta estrecha, ese camino angosto, tiene entonces que tener lucha, prueba, pero al final vas a obtener la corona de la vida. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amados hermanos. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad nuevamente que nos has concedido, Señor, hablar de ti, Padre eterno. Gracias te damos, Señor Jesús, por la vida que lo han oído, Señor Jesús. Te ruego ahora que escudriñe sus corazones, Padre Santo, que sea usted, Señor, dándole el conocimiento pleno y absoluto, Señor Jesús, dándole gracia, revelación por su Espíritu, para que ellos también puedan conocerlo, Padre eterno, y buscar de su rostro antes que sea tarde, Padre mío, antes que esa puerta se cierre, ellos puedan llegar y reconocerte como tu único suficiente Salvador. Así que lo pongo en tus manos, Padre Santo, en esta hora, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la gloria y la honra sean para usted. Amén. Bueno, quiero darle entonces las gracias al Señor y invitarlo entonces para mañana, Dios mediante, cuando otros de mis hermanos estén aquí llevando su palabra. Que Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.